Todos, por supuesto, han leído los breves e insatisfactorios comunicados que remitimos desde entonces. Pocas horas después de nuestro aterrizaje describimos brevemente la tragedia. La expedición de Lake había sido destruida por la terrible tormenta del día anterior. 11 habían muerto, el joven Getney había desaparecido. La gente nos perdonó que no diésemos detalles, atribuyendo el hecho a nuestro estado de ánimo, y nos creyó cuando explicamos que la acción del viento había dejado los cadáveres en un estado tal que era imposible extraerlos de allí. Sin embargo, me enorgullece de que, a pesar de nuestro horror y nuestro dolor, apenas hayamos faltado a la verdad. Lo peor era lo que no nos atrevimos a decir, lo que diré ahora, solo para alejar a otros de unos innombrables horrores. Es cierto que el viento había hecho grandes estragos. No sé si Lake y sus compañeros habrían podido sobrevivir, aun sin aquella otra cosa. La tormenta, con su furia de enloquecidas partículas de hielo, había sido muy superior a todas las que habíamos encontrado hasta entonces. Uno de los refugios para los aviones había desaparecido casi, y la torre de perforaciones estaba completamente destrozada. El metal de los aeroplanos y de las máquinas excavadoras parecía pulido por el hielo, y dos de las tiendas habían sido derrumbadas a pesar de los muros protectores. Las maderas habían perdido su pintura y no había quedado ninguna huella en la nieve. Es cierto también que los restos de las criaturas arqueanas estaban en una condición tal que era infructuoso recogerlos. Dos alegramos con dos nos alegramos con reunir algunos de los fragmentos de esteatita de 5 puntas que había originado aquellas comparaciones, y algunos huesos fósiles. Los más característicos pertenecían a los ejemplares tan curiosamente mutilados. No había sobrevivido ni un solo perro, y el corral de nieve construido con tanta prisa ya no existía, obra del viento sin duda, pero el mayor destrozo del lado más cercano a las tiendas no había producido la furia de los animales. Los tres trineos habían desaparecido, y culpamos a la tormenta. La perforadora y el aparato para fundir el hielo estaban demasiado dañados. No era posible un arreglo, de modo que los utilizamos para obstruir la perturbadora entrada al pasado abierto por Lake. Abandonamos de la misma forma dos de los aviones, que pues no contábamos ahora más que con 4 pilotos. Sherman, Danforth, McTeague y Ropes de Danforth además estaban tan nerviosos que no se podían contar con él. Recogimos en cambio todos los libros y aparatos científicos que pudimos encontrar. Las tiendas y pieles faltaban o ya no servían, y a eso de las 4 de la tarde, luego de haber buscado inútilmente a Getney con uno de los aviones, enviamos a Arkham un comunicado sobre la catástrofe. Creo que hicimos bien en conservar la calma y no decir demasiado. No hablamos de otra agitación que de la de nuestros perros. Su inquietud a propósito de los ejemplares fósiles ya era de todos conocida. No aludimos empero a intranquilidad similar que sintieron al leer los fragmentos de este atita y algunos otros objetos desparramados por la región. Instrumentos científicos y maquinarias tanto del campamento como del equipo de perforaciones que habían sido arrastrados o destrozados por vientos dotados de una curiosidad singular. De los 14 ejemplares biológicos hablamos en términos muy vagos, indicamos que poco quedaba de ellos, lo suficiente sin embargo para comprobar la exactitud de las descripciones de Lake. Nos costó mucho evitar que la emoción nos traicionara, pero no mencionamos números ni dijimos exactamente cómo habíamos encontrado aquellos ejemplares. Acordamos que no transmitiríamos nada que pudiese sugerir que Lake y sus compañeros se hubieran vuelto locos. Encontrar 6 monstruos cuidadosamente sepultados en la nieve en unas tumbas de casi 3 metros de profundidad, con túmulos en forma de estrella y puntos exactamente iguales a los de la esteatita verdosa sacada de terrenos mesozoicos o terciarios, nos pareció verdaderamente que sería imputado a la locura. Los otros 8 ejemplares en buen estado mencionados por Lake parecían haber desaparecido sin dejar la menor huella. Nos preocupaba excesivamente la paz espiritual del público, y nada dijimos tampoco, por lo tanto, del terrible viaje que Danforth y yo hicimos a las montañas al día siguiente. Solo un aeroplano
podría cruzar la cadena de montañas, así que, por suerte, nos vimos obligados a limitar la tripulación a nosotros dos. Cuando volvimos a la 1 de la mañana, Danforth estaba al borde de una crisis nerviosa, pero supo guardar silencio. No tuve que pedirle que no mostrase los dibujos ni las cosas que traíamos en los bolsillos, ni que nos dijese a ni que nos dijese a nuestros compañeros, sino aquello que habíamos decidido comunicar al mundo, ni que ocultásemos las películas cinematográficas para revelarlas más tarde en privado. Por ende, esta parte de mi narración será algo nuevo para Peabody, McNick, Ropes, Sherman y los otros, lo mismo que para el mundo en general. En verdad, Danforth es más discreto que yo, pues vio o creyó ver algo de lo que no habló ni siquiera conmigo. Como todos saben, nuestro comunicado incluye la narración de nuestro trabajoso ascenso, una confirmación de las ideas de Lake, que opinaba que aquellos grandes picos eran de naturaleza arcana, y otros estratos primitivos que no habían sufrido mayores alteraciones desde el periodo cománchico, un comentario convencional acerca de la regularidad de las formaciones rocosas, la comprobación de que en las entradas de las cavernas había unas vetas calcáreas, la creencia de que ciertos desfiladeros permitían a gente avesada cruzar la cordillera, y la indicación de que del otro lado se ocultaba una inmensa meseta tan antigua como los picos mismos. Esa meseta, unida a las montañas por unos contrafuertes no muy abruptos, se parecía a unos 6000 metros de altura, y unas grotescas formaciones rocosas atravesaban la fina capa de hielo. Todas estas informaciones eran exactas y dejaron satisfechos a los hombres del campamento. Imputamos nuestra ausencia de 16 horas, muchas más que las requeridas por el vuelo, el aterrizaje, el reconocimiento del terreno y la recolección de algunas piedras a unas supuestas condiciones atmosféricas desfavorables. Por suerte, nuestro relato pareció lógico y veraz, y nadie sintió la tentación de emular nuestro vuelo. Si alguien lo hubiese pretendido, yo habría recurrido a todos los medios para impedirlo, y no sé qué habría hecho Danforth durante nuestra ausencia. Body, Sherman, Ropes y McTrigg y Williamson habían trabajado duramente arreglando los dos mejores aviones de Lake, y a pesar del inextricable estado de los mecanismos, los aparatos estaban dispuestos para levantar vuelo. Resolvimos cargar los aeroplanos a la mañana siguiente y partir enseguida hacia la vieja base. Esta era la mejor manera, aunque indirecto, de llegar al estrecho de McMurdo, pues cruzar regiones ignoradas podía traer nuevos peligros. No podíamos continuar explorando a causa de la trágica pérdida de vidas y la ruina de parte de la maquinaria. Las dudas y horrores que nos envolvían, aunque no conocidos por todos, me inspiraban un único deseo: escapar de este mundo austral de locura y desolación con toda la rapidez posible. Como ya sabe el público, nuestro regreso al mundo civilizado se realizó sin problemas. Todos los aviones llegaron a la vieja base en la tarde del día siguiente, 27 de enero, luego de un vuelo sin escalas, y al otro día nos trasladamos al estrecho de McMurdo, deteniéndonos solo una vez a causa de una avería una avería en el timón causada por el viento. 5 días más tarde, el Arkham y el Miskatonic, con toda la tripulación y el equipo a bordo, salían del cada vez más grueso campo de hielo y navegaban por el mar de Ross. Las montañas de la Tierra de Victoria se alzaban al oeste contra un oscuro cielo antártico. De allí venía un viento cuyo silbido musical me congelaba la sangre. 2 semanas más tarde dejamos atrás las últimas tierras polares y agradecíamos haber salido de aquel reino maldito donde la vida y la muerte, el espacio y el tiempo habían pactado inexplicablemente en épocas en que la corteza terrestre aún no estaba del todo fría. Desde nuestro retorno hemos tratado de desanimar a todos los que quieren explorar la Antártida. Ninguno de nosotros ha revelado los horrores de los que fuimos testigos. Aún el joven Danforth, a pesar de su terrible depresión nerviosa, no ha querido hacer ninguna confidencia a los médicos. Como ya he dicho, hay algo que cree haber visto y que no quiere decir a nadie, ni aún a mí, aunque me parece que si osase hacerlo se sentiría mejor. Eso ayudaría posiblemente a revelar muchas cosas, aunque es posible que no se trate sino de alguna emoción terrible. Pienso eso al menos cuando Danforth en algunos raros instantes comienza a divagar y se interrumpe de pronto, como recuperando el dominio de sí mismo.
Es difícil disuadir que otros hombres traten de visitar el sur, y algunos de nuestros esfuerzos solo sirven probablemente para aumentar los deseos de hacer averiguaciones. Deberíamos haber recordado que la curiosidad humana es infinita, y que los resultados que anunciamos al mundo bastarían para arrojar a otros a la misma búsqueda de lo desconocido. Los informes de Lake acerca de los monstruos biológicos han excitado a los naturalistas y paleontólogos, a pesar de que hemos tenido el sentido común de no revelar los trozos de los ejemplares enterrados, ni nuestras fotografías de los mismos. Nos hemos guardado también el exhibir los huesos con cicatrices y las estatitas verdes. Danforth y yo hemos ocultado también cuidadosamente las fotografías y dibujos que obtuvimos en la meseta, y esas cosas que estudiamos con terror y escondimos en los bolsillos. Pero ahora se está organizando la expedición Starkweather-Moore, que dispone ya de un equipo más completo que el nuestro. Si nadie logra disuadirlos, llegarán al centro de la Antártida para sacar de debajo del hielo algo que creemos terminará con el mundo, de manera que debo dejar de lado toda resistencia y hablar de aquel mundo innominable que se oculta detrás de las montañas alucinantes. ¡Locura! 4. Vuelvo con gran repugnancia a recordar el campamento de Lake para hablar francamente de lo que encontramos allí. Siento las constantes tentaciones de suprimir detalles y dejar que las insinuaciones ocupen el lugar de los hechos y las ineludibles deducciones. Espero haber dicho bastante como para referirme brevemente de lo que falta. Lo que falta, es decir, el horror del campamento. Ya he hablado del terreno arrasador por el huracán, los refugios destruidos, la estropeada maquinaria, la inquietud de nuestros perros, la falta de trineos, la muerte de los hombres y los animales, la ausencia de Henry y la insana sepultura de los 6 ejemplares biológicos, conservados curiosamente a pesar de los daños sufridos durante 40 millones de años. No recuerdo si dije que al examinar los cadáveres advertimos la falta de uno de los perros. No pensábamos mucho en eso hasta que más tarde, en realidad, solo yo y Danforth prestamos al hecho cierta atención. Entre lo que he reservado, lo esencial se refiere a los cuerpos y a ciertas circunstancias que podrían dar o no una increíble y odiosa explicación racional a aquel caos aparente. Traté en aquel entonces de que mis hombres no prestasen mucha atención a esas circunstancias, pues era mucho más simple, mucho más normal, imputar todo aquello al ataque de locura de un hombre de Lake, a juzgar por la apariencia de las cosas. El demoníaco viento de las montañas hubiese alcanzado para enloquecer a cualquier hombre en ese centro del misterio y la desolación terrestre. La principal anomalidad era el estado en que se encontraban los cuerpos, tanto de los hombres como de los animales. Parecían haber tomado parte en un combate feroz y estaban despedazados y mutilados de un modo inexplicable y terrible. En todos los casos era como si la muerte hubiese acontecido por la laceración o estrangulación. En cuanto a los perros, se veía que habían sido ellos los que habían tomado la iniciativa, pues el estado de su mal construido corral demostraba que había sido roto desde dentro. Lo habían levantado a cierta distancia del campamento para apagar la furia provocada por aquellos monstruosos organismos arcanos, pero todas las precauciones parecían haber sido vanas cuando quedaron solos ante aquel monstruoso huracán, protegidos por muros de nieve de insuficiente altura. Los perros debieron de haber huido, sea para evadirse del viento o del olor emitido por aquellos ejemplares de pesadilla. De cualquier manera, lo que había ocurrido era algo odioso y repugnante. Quizás debería dejar de lado todos mis escrúpulos y decidirme a expresar lo peor, de un modo categórico, basado en observaciones de primera mano y en las deducciones más lógicas tanto de Danforth como mías. El desaparecido Gendey no era de ningún modo responsable de los horrores que encontramos allí. Ya he dicho que los cadáveres estaban horriblemente mutilados. Debo agregar ahora que algunos habían sido cortados y despedazados de la forma más curiosa. Hombres y perros habían sufrido la misma suerte. Parecía como si un carnicero hubiese arrancado a los cuerpos más gruesos y sanos importantes masas de carne.
Alrededor de estos cuerpos había sal desparramada, obtenida de los saqueados cofres de provisiones de los aeroplanos, lo que originaba la hipótesis más terrible. Todo esto había sucedido en uno de los refugios, de donde habían retirado el avión. Los vientos habían borrado luego las huellas, capaces de alimentar alguna teoría aceptable. Las ropas desparramadas y rotas, arrancadas de cualquier modo de los cuerpos de los hombres, no suministraban ningún indicio. En uno de los rincones del destruido refugio nos pareció discernir unas huellas que no eran humanas, sino similares a aquellas marcas fósiles de las que Lake había hablado tanto, pero en la proximidad de aquellas enormes y alucinantes montañas había que cuidarse de los errores de la imaginación. Como ya he señalado, faltaba Gedney y uno de los perros. Cuando examinábamos aquel horrible refugio, teníamos que encontrar todavía a dos de las compañeras de Lake y a dos de los perros, pero la tienda laboratorio en la que entramos luego de investigar las tumbas monstruosas iba a revelarnos algo. No se encontraba en el estado en que le había dejado Lake, pues los trozos de aquel monstruo primitivo había sido quitados de la mesa. En verdad ya nos había aparecido una de las seis enterradas criaturas, aquella que emitía un olor particularmente desagradable. Debía representar los fragmentos de la entidad que Lake había tratado de analizar. Sobre la mesa del laboratorio y a su alrededor había otra cosa, y no nos costó mucho comprender que era el resultado de la disección, realizada con todo cuidado, pero por alguien curiosamente inexperto, de los cuerpos de un hombre y un perro. No aludiré, por razones obvias, la identidad de la víctima. El instrumental quirúrgico de Lake había desaparecido, pero era indudable que había sido cuidadosamente limpiado. La estufa de petróleo faltaba también, aunque en el lugar de su emplazamiento se veía una gran cantidad de fósforos. Enterramos aquellos restos humanos junto con otros 10 hombres y los del animal con los otros 35 perros. En cuanto a los despojos que había en la mesa de laboratorio y el montón de libros con ilustraciones que desmañadamente ojeados encontramos no muy lejos de allí, entramos demasiado sorprendidos como para cavilar en eso. De todo lo que había en el campamento, esto era lo más horrible. Pero lo demás no era menos misterioso. La desaparición de Gedney, un perro, los 8 ejemplares biológicos intactos, los 3 trineos, ciertos aparatos y libros científicos, materiales de escritura, linternas eléctricas y baterías, provisiones y combustible, aparatos caloríferos, tiendas, trajes de pieles y otras cosas semejantes. Escapaba a toda posible hipótesis. Lo mismo sucedía con ciertas manchas de tinta en algunos trozos de papel, y las pruebas de que los comandos de los aviones y los aparatos mecánicos del campamento habían sido torpemente manipulados. Los perros parecían esquivar toda esta estropeada maquinaria, el desorden de la despensa, la desaparición de ciertos artículos y el montón de latas de conserva abiertas del modo más inverosímil y por los lugares más sorprendentes presentaban un problema similar. La profusión de fósforos desparramados intactos, rotos o consumidos era también un enigma menor, lo mismo que las 2 o 3 tiendas, los trajes de pieles que presentaban curiosas desgarraduras debidas quizás a haber intentado ajustarlos a usos inimaginables, el trato que había recibido los cuerpos humanos y caninos y la disparatada sepultura que había recibido los dañados ejemplares arcanos estaban en armonía con este desorden propio de la locura. ¡Locura! Considerando que podía presentarse una eventualidad como esta, fotografiamos cuidadosamente todas las pruebas principales y me dispongo a usar estas fotografías para disuadir a los miembros de la expedición Starkweather-Moore. Luego del descubrimiento de los cadáveres en el refugio, lo primero que hicimos fue fotografiar y abrir las 6 tumbas monstruosas. Con túmulos en forma de estrella, advertimos inmediatamente el parecido de estos túmulos, adornados por dibujos de puntos, con la curiosa esteativas verdes descritas por el pobre Lake. Cuando encontramos algunas de esas piedras en un montón de restos minerales, la semejanza se nos hizo aún más evidente. La forma de las tumbas y las piedras recordaba además la cabeza estrellada de los seres arcanos, y concluimos que ese parecido tenía que haber influido sobremanera en las mentes excitadas de Lake y sus compañeros.
La locura, locura, cuando contando a Gatney como el único posible autor sobreviviente, fue la explicación que acogimos todos de una forma espontánea, por lo menos en voz alta, aunque no seré tan ingenuo como para negar que algunos de nosotros pudo haber imaginado alguna hipótesis que el sentido común que el sentido común le imposibilitó formular. Aquella misma tarde, Sherman, Pavodi y McTagg volaron sobre la región, escrutando el horizonte con gemelos de campaña en busca de Getney y los objetos que faltaban, pero todo fue inservible. La patrulla informó que la gigantesca barrera se extendía interminablemente a la derecha, a la izquierda, sin ningún cambio apreciable. En algunos de los picos, sin embargo, ciertos cubos y formaciones eran aún más desnudos y el parecido con las pinturas de Roerich tenía así un carácter doblemente fantástico. La distribución de las crípticas estrellas de las cavernas en las cimas desprovistas de nieve parecía llegar de un modo irregular hasta donde alcanzaba la vista. A pesar de los horrores que acabábamos de descubrir, quedaban aún en nuestro bastante entusiasmo y celo científico como para preguntarnos qué habría detrás de aquellas misteriosas montañas. Tal como lo dijimos en nuestros discretos comunicados, nos acostamos a medianoche, pero no sin antes elaborar un cuidadoso plan con la intención de atravesar el día siguiente a gran altura la cadena de montañas. Cargaríamos con nosotros una cámara aérea y un equipo de geología. Se decidió que Danforth y yo intentásemos efectuar la travesía en un aparato liviano de peso. Nos levantamos con ese propósito a las 7 de la mañana, pero unos vientos muy fuertes mencionados en el comunicado al exterior retrasaron nuestra salida hasta cerca de las 9. Ya he hablado del relato que hicimos a los hombres del campamento y que transmitimos al mundo. Al volver 16 horas más tarde, tengo ahora el terrible deber de ampliar esa historia, llenando los misericordiosos blancos con lo que vimos realmente en aquel mundo de más allá de las montañas, y que llevó al fin del joven Danforth a una crisis nerviosa. Desearía poder agregar una palabra a propósito de lo que Danforth vio o creyó haber visto, aunque se trató posiblemente de una ilusión, y que quizás fue la gota de agua que hizo rebasar la copa. Todo lo que puedo hacer es repetir los confusos murmullos con que trataba de explicarme el porqué de sus temores mientras regresábamos entre aquellas montañas torturadas por el viento. Esta será mi última palabra. Si las pruebas de que hemos sobrevivido a unos primitivos horrores no alcanzan para alejar a otros de la Antártida, o al menos para que no penetren demasiado bajo la superficie de ese refugio de secretos prohibidos e inhumana o desolación, la responsabilidad de unos males innombrables y quizás también inconmensurables no será mía. Danforth y yo, luego de estudiar las notas redactadas por Pavodi en su vuelo de la víspera, habíamos calculado que el paso más bajo y próximo se encontraba un poco a nuestra derecha, a unos 7000 metros de altura, cuando el nivel del mar hacia este punto nos destina más. Pavodi, en su vuelo de la víspera, habíamos calculado que el paso más bajo y próximo se encontraba un poco a nuestra derecha, a unos 7000 metros de altura sobre el nivel del mar. Había este punto nos destinamos entonces. Como el campamento estaba situado a más de 4500 metros de altura, la diferencia del nivel no era muy grande. Sin embargo, sentimos el subir el aire rarificado y el frío intenso, pues a causa de la mala visibilidad habíamos tenido que dejar las ventanillas abiertas. Nos habíamos puesto naturalmente nuestros abrigos más gruesos. A medida que nos acercábamos a los picos oscuros y siniestros que se levantaban sobre una línea de glaciares y hendiduras cubiertas de color claro, mientras Danforth hacía de piloto, yo observaba el espectáculo con mis gemelos de compañía y tomaba algunas fotos. Nieve... Carajo.
Como este había dicho, las aristas habían sido desgastadas y redondeadas por advertimos más y más las formaciones curiosamente regulares de las pendientes y recordamos de nuevo las raras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich. Los viejos estratos rocosos batidos por el viento correspondían con exactitud a las depresiones de Lake y probaban que esos pináculos se erigían del mismo modo desde épocas sorprendentemente lejanas, tal vez desde hacía 50 millones de años. Era imposible saber qué altura había tenido en otro tiempo, pero todo en esta extraña región señalaba la influencia de oscuras condiciones atmosféricas poco favorables a los cambios y aptas para prorrogar el acostumbrado proceso climático de desintegración de las rocas. Pero lo que más nos encantaba y perturbaba era aquella acumulación de cubos, murallas y cavernas. Mientras Danforth hacía de piloto, yo observaba el espectáculo con mis gemelos de compañía y tomaba algunas fotografías. De cuando en cuando sustituía a mis compañeros en el gobierno de los Gobierno de la máquina, aunque mis conocimientos de navegación aérea son solo los de un aficionado. Para que Danforth pudiese contemplar la cordillera era fácil advertir que esas formaciones se componían principalmente de cuarcita arcana de color claro, totalmente distintas de las rocas de la superficie. Su regularidad llegaba a un extremo no sospechado por Lake. Como este había dicho, las aristas habían sido desgastadas y redondeadas por la erosión durante millones de siglos. Solo su extraordinaria dureza había obstaculizado su desaparición. Muchas partes, especialmente de las más cercanas a las faldas, parecían ser de la misma sustancia que las rocas de los alrededores. En conjunto no se diferenciaban mucho de las ruinas de Machu Picchu en los Andes o los cimientos de las murallas de Kish exhumadas por la expedición del Museo de Oxford de 1929. Tanto Danforth como yo tuvimos la impresión de que Lake había atribuido a la fantasía de Carroll sentir que mis conocimientos de geología eran totalmente inservibles para explicar la existencia de esas formaciones. Las rocas ígneas presentan a menudo curiosas irregularidades, como la famosa calzada de los gigantes de Irlanda, pero esta estupenda cordillera, a pesar de que Lake había creído ver con conos humeantes, era evidentemente de origen no volcánico. Las cavernas presentaban otro enigma a causa de la regularidad de las aberturas. Eran, como había dicho el comunicado de Lake, cuadradas o semicuadriculares, como si una mano mágica hubiese regulado la simetría de los orificios. Su número y distribución sugería que toda aquella zona estaba atravesada por túneles ordinarios en estratos calcáreos desaparecidos. Desde el avión no alcanzábamos a ver el interior de las cavernas, pero nos pareció que estaban libres de estalactitas y estalagmitas. Fuera de las piedras que rodeaban las bocas eran invariablemente lisas, irregulares, y Danforth opinó que las huellas de la erosión parecían constituir unos raros dibujos. Todavía bajo la emoción de los hombres del campamento, insinuó que esas huellas se parecían a los grupos de puntos que cubrían los trozos de esteatita verde tan odiosamente reproducidos sobre las tumbas de los monstruos. Volvamos ya sobre las contrafuertes más elevados en el paso que habíamos seleccionado. De cuando en cuando observábamos el hielo y la nieve, preguntándonos si hubiésemos podido hacer el viaje con perros y trineos. Bastante sorprendidos, logramos ver que el terreno estaba libre de hendiduras y otros obstáculos, y no había podido tener expediciones bien equipadas como las de Scott, Shackleton o Amundsen. Casi todos los glaciares parecían terminar en unos pasos. Apenas podía describir aquí, aquí nuestra tenaz expectación mientras
mientras nos preparábamos para rodear la última cima y contemplar un mundo virgen. Sin embargo, no teníamos por qué creer que aquellas regiones serían totalmente distintas de las que habíamos visto. La atmósfera de misterio maléfico que rodeaba las montañas y el cielo opalescente visible sobre las cimas era algo demasiado sutil para reproducir con palabras y frases. En verdad se trataba sobre todo de un vago simbolismo psicológico y de asociaciones estéticas, poemas, cuadros exóticos y mitos arcaicos encerrados en libros prohibidos. El mismo canto del viento parecía estar animado por una malignidad consciente y durante un instante me pareció diferenciar toda una gama de sonidos musicales mientras las ráfagas se hundían en las bocas de las cavernas. Había algo de desagradable en esas notas, tan imprecisa como las otras oscuras impresiones. Nos encontrábamos ya a una altura de más de 7000 metros y habíamos dejado muy atrás la región de las nieves. Solo veíamos unos muros rocosos y oscuros a los que cubos y cavernas procuraban un carácter sobrenatural y fantástico, similar al de un sueño. Observando la línea de los picos, me pareció ver el mencionado por Lake con estribaciones en la punta. Se perdía a medias en una curiosa niebla, lo que explica acaso que Lake hubiese creído que había allí actividad volcánica. Ante nosotros se extendía el paso borrido por el viento. Entre ceñudos pilones de bordes dentados, más allá se abría un cielo pálido donde giraba unos vapores iluminados por el bajo sol polar, el cielo de ese de misterioso y lejano dominio que ningún ojo humano había vislumbrado hasta ahora, unos pocos metros más de altura y parecían ante nosotros ese reino. Danford y yo, que solo podíamos comunicarnos a gritos a causa del silbido del viento y el rugido de los motores, intercambiamos una elocuente mirada. Instantes después, aquella tierra antigua y extraña nos develaba de sus secretos incomparables.